quería compartirles en esta mañana una reflexión, un mensaje que tiene como título ¿qué haces aquí? Es una pregunta, ¿verdad? Y quería que vamos al libro de Primera de Reyes. ¿Cuántos han escuchado hablar del profeta Elías? ¿Cuántos han leído acerca del profeta Elías? Amén. ¿Sí? Hay pilas de libros escritas, ¿verdad? Hay la palabra de Dios, ¿no? ¿Y cuántos predican mensajes acerca del profeta Elías? ¿Sí? Quería compartir esta mañana Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer un poquito para ir realizando la introducción de esta reflexión del día de hoy, para ponernos en contexto, para poder ver acerca de la vida de este profeta, de este varón de Dios. Amén. Dice así el capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 1. ¿Los tienen todos? Amén. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, versículo 2, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Versículo 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues, y comió, y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Vamos a hacer un parate allí y vamos a continuar con esta introducción, ¿no? Todos me decían que han escuchado, han leído a Elías, un varón de Dios, ¿verdad? Un profeta de Dios. Un profeta muy importante en el Antiguo Testamento. El profeta Elías, ¿sí? Si muchos recuerdan, en Mateo 17 habla del monte de la transfiguración, ¿verdad? Dice que estaba Pedro, Jacobo y Juan allí, y se transfiguró Jesús, ¿no? Una visión. ¿Y apareció con quién, hermana? Apareció Jesús hablando con Moisés y con Elías. Miren el rango que tenía Elías, ¿no? Allí entrando a ver de quién era Elías. Un hombre poderoso en Dios, un varón poderoso en la palabra de Dios, un mensajero de Dios, un profeta del Dios vivo y verdadero, de Jehová de los ejércitos. Amén. Ese era Elías, ¿sí? El hombre que se apareció allí con Jesús hablando, con Moisés.
Elías, si vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, ¿sí? Para ir un poquito más conociendo y refrescando quién era Elías. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab era el rey, ¿verdad? Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Hay una coma y dice, sino por mi palabra. Terrible el profeta. Miren quién era Elías, ¿no? Un varón de Dios que se plantaba ante el rey y le dice, rey, escúchame, va a haber una sequía, no va a llover. ¿Hasta qué? Hasta que yo lo diga. Vino la sequía, no llovía. Versículo 4, el Señor le habla a Elías, seguimos en el capítulo 17, le dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Cómo Dios sostenía al varón de Dios, ¿verdad? Cómo Dios sostenía a su siervo. Versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y versículo 6 dice, y los cuervos, ¿qué hacían? Le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo así como Dios le dijo, ¿verdad? Pasados algunos días, dice, después se secó el arroyo porque había una sequía, ¿no? Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra, ¿sí? El varón de Dios dio la palabra, el varón de Dios fue sostenido por Dios, ¿no? Miren lo que hizo Dios, miren el poder de Dios, ¿no? Que operaba allí de la mano del profeta de Dios. Dice, anda ahora al arroyo, porque ahí yo he ordenado a un cuervo. ¿Sí? Yo he ordenado que te lleven agua, yo he ordenado que te lleven comida por la mañana y por la tarde. Miren quién era el profeta Elías. Después se secó el arroyo porque no era que solamente iba a haber un arroyo para él, ¿no? Había sequía en la tierra, había sequía en Israel. Y dice el versículo 8 del mismo capítulo, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. La sequía seguía, el arroyo se secó. ¿Y ahora qué hago? Diría el profeta. Vino palabra de Dios. Mire quién era Elías. Y le dijo, anda al pueblo, que allí hay una viuda y yo le he dado orden que ella te sostenga. Y dice que cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Pretencioso el profeta, dijo, no quiero que compres en la esquina, quiero que lo hagas vos, quiero pan casero. El profeta, el versículo 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía un par de leños, dice, para entrar, para prepararlo para mí, para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir por toda esta hambre, por toda esta sequía que hay aquí. Elías en el versículo 13 le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero primero hazme para mí. Dice, primero hazme para mí porque Dios así lo quiere. Primero hazme para mí. Aunque las circunstancias parezcan diferentes, primero Dios dijo que hagas para mí. Dice,
una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después, dice, harás para ti y para tu hijo. Versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y ahí le da la palabra de Dios. Dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija no disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esa palabra del profeta de Dios a la mujer que no veía salida, que decía, tengo esto poquito. No, es lo único que me queda. Es para preparar y para dejarme morir con mi hijo. Pero vino el varón de Dios. Vino el profeta Elías con palabra de Dios. Y uno diría, qué malo el profeta, qué malo el hombre de Dios. ¿Verdad? Si pensamos, ¿no? Qué terrible el hombre, no tiene corazón. ¿Cómo que teniendo la mujer lo último? Pidió primero por él. Pero él no fue por orden de él o porque a él le daba la gana o tenía hambre. Fue por una palabra poderosa de Dios que le dijo, haz primero para mí y la harina no escaseará, el aceite no va a disminuir hasta que llueva porque Jehová lo ha ordenado. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos están conociendo más del profeta Elías? De ese varón poderoso de Dios que se conducía como Dios le guiaba, que hablaba lo que Dios le decía. Porque el profeta podía decir, no, Señor, ¿cómo que? No, me estás pidiendo una mujer. Él fue y le dio palabra de Dios. Y la mujer no tuvo hambre. La mujer no murió, ni su hijo tampoco, hasta ese momento. Porque luego dice que Dios le dio a través de Elías la palabra. Y la mujer, Elías era sustentado por esta mujer. Todos los días, me imagino allí la mujer amasando y dándole al profeta y comiendo ella, sustentándose con su hijo. Y nada faltaba. Pero después dice la palabra, en el versículo 17, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa. El niño se enfermó y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. El niño se murió. Y ella fue al profeta. Ella fue al varón de Dios que estaba allí, habló y le dijo, ¿qué pasó, profeta? Vos viniste con palabras, no me falta nada, ahora tengo para sustentarme, pero ¿qué tienes conmigo? Mi hijo ha muerto. El profeta de Dios dice que agarró al niño, se fue a la habitación y oró a Jehová. Y se extendió, versículo 21, sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Miren la comunicación que había entre el profeta Elías y Dios. Tomando Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. Imagino la alegría de esta mujer. Versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Miren lo que era el profeta Elías. Mira lo que era el varón de Dios. ¿Cuántos les gustaría? ¿Cuántos pueden tener testimonios así, verdad? Miren lo importante que era este profeta. Lo importante que era este varón de Dios. Capítulo 18. ¿Saben de qué habla? Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El profeta seguía, la sequía seguía, la mujer vivía con su hijo y no escaseaba, ¿sí? Pero la sequía
en Israel seguía. Y el profeta ahora, por mandato de Dios, fue y se presentó, fue por palabra de Dios a decir que iba a parar la lluvia, porque él había dicho que iba a ser por palabra de quién? De él. Mire lo importante que era este profeta. Eso es lo que quiero destacar en todo esto, en toda esta introducción. Cómo él caminaba con Dios, cómo él escuchaba a Dios y cómo Dios lo escuchaba a él, ¿verdad? Cómo Dios hacía milagros, cómo Dios hacía su obra para a fin traer a su pueblo, ¿sí? Y atraer el corazón de su pueblo a través de este profeta de Dios. Capítulo 18 nos habla de que Elías le dice acá, porque Elías se iba a encontrar, ¿verdad? Y le apareció un ayudante de Acab. Le apareció en el camino, en el versículo 17, en el 16 vamos a leer. Un tal Abdías que había escondido a unos profetas de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Y acá, en el versículo 16 del capítulo 18, Abdías dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Profeta, vos sos el que está diciendo estas cosas, que esta sequía que está pasando es por tu culpa. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Versículo 18, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Vos que estás conduciendo a este pueblo a adorar a otros dioses, sos el que está provocando esto, le decía el profeta Elías. El versículo 19 dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal que te sirven a vos, dice, y los 450 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel, esos que están con vos, esos que han desviado al pueblo, reunírmelos en el monte Carmelo, dice, y yo voy a estar allí frente a ellos. Miren lo que era el profeta de Dios. Y les dio instrucciones, le dijo, ¿saben qué va a pasar en este monte? Escojan 2 bueyes. Uno, dénselos a estos 400 profetas de Baal. Estos 400 profetas 450 profetas que hacen desviar al pueblo, que hacen alejar al pueblo de Dios. Esos que vos escogiste. Y reunime a esos y dales uno de los bueyes y un altar. Y que junten leña allí. Y yo voy a hacer otro altar. Y voy a poner el buey ahí. Dice, y que primero esos 400 profetas de Baal comiencen a invocar a los Baales, comiencen a invocar a su Dios. Y el Dios que responda por fuego. Miren cómo se jugaba el profeta, ¿no? El Dios que responda por fuego, ese que sea el Dios de Israel. Dice que se reunieron los 450 profetas de Baal. Allí estaba el altar, estaba el buey despedazado y comenzaron a invocar a sus dioses, comenzaron a invocar a los Baales, comenzaron a invocar, dice que saltaban, que danzaban allí invocando desde el mediodía hasta la noche, dice que allí no pasaba nada. Dice que seguían invocando y ya se rasgaban, se agarraban cuchillos y se derramaban sangre sobre el altar, pidiendo que su Dios responda por fuego. Y no pasaba nada. Agarraban lanzas y se clavaban lanzas derramando sangre. Y no pasaba nada. Versículo 29. Del capítulo 18, dice, pasó el mediodía, perdón, vamos a leer un poquito antes,
el 27. Aconteció que al mediodía, que Elías, dice, se burlaba de ellos, diciendo, gritad más fuerte, griten en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando su Dios, ¿no? O tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Elías ya parado en la palabra de Dios, el varón, el profeta de Dios, tomando la palabra de Dios, confiando en Dios, en que Dios lo iba a hacer. Se paró y se burlaba de los profetas de Baal. Hable más fuerte, capaz que está ocupado. Llámenlo por teléfono, por ahí se bajó la aplicación de WhatsApp. O por ahí no le anda bien el Wi-Fi. Me imagino allí a Elías burlándose, porque él estaba parado en Dios. Versículo 28 dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Miren todo lo que hacían estos. Versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese. Versículo 30. Entonces dijo Elías, a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenen con agua toda esa zanja que está alrededor del altar. Comiencen a llenar con agua. Y dijo, háganlo otra vez. Y háganlo una tercera vez. Tiren agua sobre las leñas. Tiren agua. ¿Cómo se va a prender fuego, profeta, si estás tirando agua? ¿No? Dice que de tal manera que el agua no es que estaba mojada la leña, sino que el agua corría por la zanja esa. Y dice que el versículo 37, el profeta dijo, respóndeme Jehová, respóndeme. Mire la comunicación, a él sí le andaba el wifi con Dios. Para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún dice que lamió el agua que estaba en la zanja, consumió todo. Y dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos, dice, lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison. Dice que los degolló. ¿Vieron lo terrible de este varón de Dios? Que era guiado por Dios. Hacía lo que Dios le indicaba. Él se manejaba de acuerdo a la palabra de Dios. Dios lo enviaba y él iba. Dios le decía algo y él iba. Él oraba y Dios lo escuchaba. ¿Vieron lo importante que era este profeta de Dios? Ahora, al principio leímos el capítulo 19. Ese profeta terrible del Señor. Ese
hombre que estuvo en el monte de la transfiguración con Moisés, con Jesús. Ahora, ese hombre que se enfrentó a 450 Baales cara a cara, ese hombre de Dios, que se paraba delante del rey y le decía, va a haber una sequía y va a llover, pero cuando yo lo diga, ese hombre de Dios que acabamos de leer, ahora se encontraba huyendo. Capítulo 19. Y saben que ese hombre que se enfrentaba a reyes, a profetas de Baal, ahora se encontraba huyendo, y no porque otro rey le haya dicho. Jezabel, la esposa del rey, mandó un mensajero, y a través de un mensajero, ¿sí?, de un mensaje, él comenzó a huir. Le dio miedo. El gran profeta de Dios le dio miedo y comenzó a huir. Qué loco, ¿verdad? Después de ver todo el currículum, todo el historial, la forma en que se manejaba Elías, ahora por un mensaje, por alguien que le dijo, ahora él huía porque temía de su vida. Jezabel dijo, decile al profeta Elías, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto su persona como la de uno de ellos, así como él mató a los 450 profetas de Baal, mañana yo lo voy a matar a él. Así decía. Miren, 400, y temía un mensaje. Y fue, y dice que se escondió, caminó por el desierto un día de camino. ¿Cuántas veces yo reflexionaba, pensaba, cuántas veces nos sentimos, ¿no?, cuando Dios viene a nuestra vida, ¿verdad? Y nos sentimos como en el primer amor, ¿verdad? Que Dios está con nosotros, que Dios nos escucha y vamos y trabajamos para el Señor y nos desdoblamos para el Señor. Pero hay otras veces que estamos en el 10º subsuelo, como ese varón de Dios, como ese profeta de Dios. A veces estamos allí abajo y nos encontramos como en un laberinto, no sabemos para dónde salir, no sabemos para dónde correr, y parece que chocamos con una cosa y parece que se nos ocurre otra cosa y volvemos a chocar y volvemos para atrás y volvemos a chocar y nos encontramos así. Y el varón de Dios estaba deprimido. El varón de Dios, ese hombre maravilloso de Dios, ahora se encontraba huyendo por un mensaje de otro. Ese varón de Dios, ahora su vida se había llenado de temor. Pensaba que iba a morir, huía y estaba tan confuso. Y a veces nos encontramos tan confusos, que miren lo confuso que estaba este hombre. Él huía porque dijeron que lo iba a matar. Y después, allí en el desierto, estaba bajo de un enebro. Y él decía, deseo morirme. O sea, ¿para qué huís de la muerte si vas a desear la muerte? No, era medio loco. O sea, ¿por qué? Porque la persona que está deprimida, la persona que está allí bloqueada mentalmente, no sabe para dónde agarrar. No sabe qué es lo mejor. Está allí y se le ocurren cosas, ideas que no pasan del techo y rebotan y vuelven a la tierra. Y se da un golpe por acá, se da un golpe por allá y no encuentra salida porque solo busca en sus pensamientos. Ay, Dios no le había dicho nada. Él solito llegó un mensaje y tuvo miedo de su vida. Versículo 3 del capítulo 19, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, debajo de un árbol, dice, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
el profeta de Dios, el varón de Dios. ¿Alguien se ha sentido alguna vez así? Quizás alguien está pasando por una situación así, que no encuentra la salida. O ya ha pasado, ¿verdad? Que a veces estamos bien, congregamos, estamos a full, y a veces estamos allá abajo, como estaba el profeta. A veces no sabemos qué hacer. ¿Cuántos pueden levantar su mano en esta mañana? ¿Saben qué? El versículo 5 dice, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Sabe qué? Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden levantar su mano? Sí. Y decir, gracias Señor. Porque si me pasa alguna vez lo que le pasó a Elías, sé que tú me vas a sustentar. Sé que tú estás conmigo. Porque Elías estaba allí y Dios lo cuidó igual. Dice que un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Estaba allí, terrible sequía. Pero Dios estaba alimentando a su hijo. ¿Cuántos pueden volver a levantar la mano? ¿Cuántos pueden mirar a la persona que está al lado? Y decirle, cuando te encuentres así, como estaba el profeta Elías, tenés que saber que Dios está contigo. Santo es tu nombre, Señor. Entonces dice el versículo 6, él miró aquí a su cabecera una torta cocida, una vasija de agua, y comió y bebió. Pero como estaba deprimido, como no veía salida, como estaba como este hombre allí en el laberinto, dice que volvió a dormirse. ¿Cuántos les ha pasado? Cuando no encuentran salida allí, que no quieren hacer otra cosa más que dormir. Pero no porque quieran dormir, es porque no le encuentran la vuelta a la cosa. Es porque no le ven la salida a nada. Es porque ven que están solos quizás, que están solas quizás. Y volviendo el ángel de Jehová, versículo 7, la segunda vez lo tocó. Dios no te deja solo, Dios no te deja sola. Vino por segunda vez el ángel diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Cuántos pueden volver a levantar su mano? ¿Cuántos pueden volver a mirar a su hermano y decirle, si te encontrás así como el profeta Elías le pasó, tenés que saber que Dios está contigo, que Dios no te deja solo, que Dios no te deja sola. Él lo prometió y Él lo cumple. Una vez que Dios te abrazó, no te suelta más. Y decirle, levántate, porque largo camino te queda. Dígale con confianza. Levántate, mi hermano, levántate, mi hermana, porque largo camino te queda. ¿Y qué pasó con el profeta? Se levantó y comió y bebió. Y fortalecido esta vez en el Señor. Fortalecido con aquella comida. Fíjense que no se fortaleció en la psicología. Estaba deprimido. Pero no fue a buscar a Freud. No fue a buscar en la meditación. No fue a buscar en otras religiones. ¿Qué hizo el profeta? ¿Comió lo que le mandó? ¿Quién? Dios. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿a dónde está la salida?
¿Mm? Dios no te deja solo, Dios no te deja sola. Y fue fortalecido con la comida que le dio ¿quién? Dios. Y dice que con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, hasta el monte de Dios. Caminó con la presencia de Dios. El profeta se levantó, ya estaba fortalecido, ya había escuchado la palabra de Dios. ¿Mm? Dice el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y ahora que ya tomamos el envión y que usted me está ayudando esta mañana, con un poquito más de confianza, ahí al que está al lado, mírela y dígale: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Dijo el profeta. ¿Qué haces aquí, Ariel? Cabezón. Y se metió en una cueva donde pasó la noche y vino palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10, y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Respuesta de Elías. Versículo 11, el Señor le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, dice, pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes. Un viento terrible que rompía los montes, dice la palabra de Dios, y quebraba las peñas delante de Jehová. Y dice: pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento dice que hubo un terremoto. Pero Jehová, dice su palabra, que no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Dios habló al profeta, le dice: sal de la cueva. Mirá. Y Dios le mostraba su poder. Dios le mostraba todo lo que había hecho a través de él. Dios le mostraba que él, si quería, podía soplar y el viento podía destruir todo. Y si él quería, podía quemar todo. Y el profeta estaba allí mirando. Y yo me imagino allí al profeta diciendo: es verdad, todo lo que Dios me envió a hacer y lo hizo. Me imagino allí el profeta. Y yo cómo me deprimí, cómo por un mensaje me bajoneé, cómo por una palabra me tiré abajo. Me imagino al profeta así. Y dice: y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y la segunda parte del versículo 12 dice: y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense que pasó el viento, pasó el terremoto, pasó el fuego. Y Elías estaba allí mirando. Pero de repente un silbo apacible y delicado. ¿Y saben qué? Pasó el terremoto, pasó el viento y Elías se estaba mirando. Pero con el silbo apacible y delicado, Elías se cubrió el rostro.
¿Mm? ¿Verdad? Que podían soplar el viento y Elías se podía ver. Podría haber un terremoto y Elías buscar un lugar, pero Elías estaba allí mirando. Podría venir el fuego y Elías podría correr, pero Elías estaba allí parado. Y de repente un silbo, apacible y delicado. Y allí Elías se cubrió. Qué loco, ¿verdad? Y vino palabra de Dios y le dijo una vez más, ¿qué haces aquí, papá? ¿Qué haces aquí, Elías? Y como ya tenemos confianza, vamos a otra vez decirle, ¿qué haces aquí, mi hermano? Y vamos a decirnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué hago aquí? Y Elías le respondió al versículo 14, sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ahí viene la directiva del Señor. ¿Qué le dijo? Ve y vuélvete por tu camino, vuélvete por donde viniste, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. ¿Cuántos ven al profeta, ¿no? Primero buscando a Dios, sirviendo a Dios, actuando conforme a la palabra de Dios, y luego huyendo, deprimido, ¿no? Huyendo por su vida, hasta que vino la palabra de Dios. ¿Cuántos han pasado alguna vez, verdad, por alguna situación así? Pero Dios está. Y Dios en esta mañana te dice que Él está. Que Él está en tus momentos de alegría, pero también está en tus momentos de tristeza. Que Él está en tus momentos de gozo, pero también está en tus momentos difíciles. Que la salida a ese laberinto no es para los costados, sino es para arriba. Es con oración, es con la palabra de Dios. No busques para los costados, no busques en la tierra misma, no busques en lo que piensan los demás. Busca en el Dios de la palabra, en el Dios de la salvación, en el Dios de la vida. Eso es lo que el Señor te quiere decir esta mañana. Dice Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. El Señor sabe todo de ti. El Señor sabe todo de mí. A Él no se le escapa nada. A veces podemos tomar esto que le pasó al profeta Elías como un consuelo. Decir, no, mirá, el profeta de Dios, el que oraba y el niño resucitaba, al que se enfrentó a los profetas de Baal, también le pasó. Y sí, también le pasó. Y a veces tomamos así, ¿verdad? Como diciendo, bueno, ¿qué me queda para mí? Pero no. Dios nos dejó su palabra, ¿verdad? Porque Elías no tenía esto que tenemos nosotros. Los grandes hombres de Dios no tenían la Biblia, no tenían la Reina Valera, no tenían
tenía, ¿verdad?, estas encuadernaciones ni nada. Nosotros tenemos una herramienta fundamental. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Tenemos su palabra, en la cual refugiarnos en momentos difíciles. Tenemos la oración en el cual encontrar la salida a toda situación. Para Dios no hay nada imposible, mi hermano, mi hermana. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Le voy a invitar a que se pongan de pie en esta mañana y podamos reflexionar en esto y saber de que Dios vive, de que Dios reina y saber de que Él sigue obrando, de que a Él no se le escapa nada. No hay nada que se escape de las manos de Dios. A veces nos desesperamos porque somos humanos, ¿verdad? A veces nos pasa, pero tenemos que saber y tenemos que tomar su palabra de que Él está allí, de que Él nos cuida, a pesar de que a veces nos podemos sentir así, de que el Señor está. Dios nos encuentra donde estamos. Y Dios dice que comisionó a Elías y le dijo, ve, levántate. Y también lo hizo salir de la cueva y le mostró un viento fuerte, el poder de Dios. Le mostró que la tierra comenzaba a moverse, un terremoto, y todo el poder de Dios aquí. Le mostró que él podía lanzar fuego y todo se podía consumir. Pero el Señor nos dice y le dijo a Elías, le mostró a Elías que él estaba en ese silbo apacible. En ese silbo apacible y delicado. ¿Y saben quién? Dios le mostraba, todo ese poder lo tengo yo. Pero ¿saben quién es ese silbo apacible y delicado? Ese silbo apacible y delicado fue crucificado en una cruz del Calvario. Ese silbo apacible y delicado, decía Pablo en 1 Corintios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese silbo apacible vino a ser nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida, ¿no? El Señor le estaba diciendo a Elías, mira, todo esto yo puedo hacer, pero va a venir un Salvador, y que va a ser por misericordia, y va a ser por gracia, y va a ser por amor. Entonces Dios nos está llamando en este tiempo a expresar ese silbo apacible que un día obró nuestra vida, que sigue obrando, y mostrarle a otros que Dios vive, que Cristo reina, que Él murió por el pecado de muchos, que Él murió por el pecado de todos, que aún hay tiempo para arrepentirse, que aún hay tiempo para doblar sus rodillas y reconocer que es el único Salvador, que no hay otro en el cielo ni en la tierra que pueda hacer esa obra por amor. Y Dios llama a su iglesia a poder servirle, a poder buscarle, a poder llevar su palabra. Ese silbo apacible es nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 1, en el versículo 29 del Evangelio de San Juan,
Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Dios lo podía hacer por fuego, Dios lo podía hacer por terremoto, Dios lo podía hacer por vientos fuertes, pero Dios lo quiso hacer, expresar su amor, su misericordia a través de Jesús. Y está llamando a su iglesia a poder ser ese siervo apacible para la humanidad, para tus vecinos, para tu familia. Allí el Señor nos está instando a mirar con misericordia al pecador, a mirar con misericordia al perdido, a nuestros amigos que nos aman y a nuestros enemigos que no nos aman. Allí el Señor nos está mostrando que es tiempo de levantarse, es tiempo de avanzar porque largo camino nos queda. Es tiempo de avanzar, es tiempo de no quedarnos en el laberinto. Es tiempo de en los momentos difíciles saber que está la salida allí con el Señor. Es tiempo de ese cordero puro. Y esa es la expresión de la iglesia, la expresión de amor que debemos dar. La obra por amor, el llevar la palabra al otro por amor, el mirar con los ojos de amor al otro. Esa es la manera en que el Señor nos está moviendo, iglesia. Esa es la manera en que Dios nos habla, el poder llevar adelante su palabra. La palabra de Dios, la palabra del Cordero Santo, ese Cordero que sí quita el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar todos juntos, ¿sí? En este final de la reunión. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que obre nuestra vida, que obre nuestra mente, nuestro corazón, que el Señor pueda atraernos a su presencia cada día y que podamos ser, ¿verdad?, esas cartas abiertas a los demás, esas Biblias caminando, esas Biblias en nuestra familia, esas Biblias abiertas, esa palabra de Dios caminando en nuestro trabajo, esas palabras de Dios caminando por las calles. Porque el pecador no va a venir corriendo a buscar la palabra, no va a venir corriendo a leer un versículo, sino va a leer la Biblia en nuestras vidas, va a leer su palabra en nuestras vidas, en cómo nos conducimos, en cómo nos manejamos, a ver cómo son los cristianos. Allí está la palabra de Dios, allí está el cristiano obrando, allí está el cristiano siendo útil para Dios, siendo testimonio para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar allí. Ore por su familia. Ore para que usted pueda hacer esa carta abierta en su familia. Para que su familia pueda leer en usted que Dios le ama. Para que su familia pueda leer que en Cristo está la salvación. Para que sus amigos puedan comprender que allí está la verdad y la vida.